the science of where. Con esto doy paso a la siguiente parte, que es ArcGIS Enterprise. ArcGIS Enterprise es la plataforma de mapas y analítica para sistemas corporativos o empresariales. Lleva toda la potencia del WebGIS, muchas de las funcionalidades que habéis visto, casi todas, de hecho, que habéis visto en la parte de ArcGIS Online se pueden implantar con ArcGIS Enterprise dentro de nuestra propia infraestructura. Y no solo eso, sino que además ArcGIS Enterprise incorpora otra serie de capacidades que a día de hoy no están disponibles en ArcGIS Online. Aunque es verdad que poco a poco ambas plataformas irán convergiendo. Hola Jaime, ¿qué tal? Es aquí, te puedes quedar. Jaime también le tenemos pluriempleado y está aquí subiendo y bajando. Bueno, pues lo que os decía, ArcGIS Enterprise tiene capacidades de análisis en Big Data, de GIS en tiempo real, tiene una parte muy potente de la que hablaremos al final de la sesión de procesamiento y gestión de imágenes. Es decir, que complementa todo ese ecosistema de aplicaciones de ERRI en nuestra propia infraestructura. Y para comentarnos algunas de esas capacidades tenemos aquí a Marta y a Luis, que nos van a contar cómo funciona. Necesitas el pasador, ¿no? Sí. Bueno, pues como nos acaba de introducir Aitor, y bueno, seguramente prácticamente todos los que estáis aquí ya sabéis, ArcGIS Enterprise es el software servidor de ERRI y nos va a permitir pues, tanto gestionar nuestras bases de datos empresariales, publicar esa información y al final desplegar ese WebGIS en nuestra infraestructura. ¿No? Esto un poco comparándolo con lo que nos acaba de contar Fede también, de montar el WebGIS o utilizarlo como software as a service. Marta, un momento. Sí, dime. Esto creo que ya nos lo has contado el año pasado en la sesión técnica, si no me equivoco. No te equivocas. No, pues, hombre, a mí me quedó bastante claro y además tenemos el vídeo disponible en YouTube. ¿No crees que aprovechamos un poquito más la tarde y hablamos de la potencia analítica de ArcGIS Enterprise para los distintos tipos de datos que tenemos? Venga, tipos de datos como... Vamos allá. Tipos de datos como estos, ¿verdad? Tal cual. Efectivamente. Bueno, pues este es un ejemplo de múltiples datos que una organización puede tener en su... Bueno, tipos de datos que tiene, una organización en general. Y, de todos modos, me vas a permitir que empecemos con los más tradicionales, por decir de alguna forma, ¿no? Pues los que nosotros almacenamos para alguien que se dedica al GIS, que seguramente somos casi todos los que estamos aquí. Como pues, file geodatabases o bases de datos empresariales, ¿no? De los que tenemos aquí podríamos hablar de temas de pues, capas de entidades, cómo están ahí, tablas, datos 3D, también a veces datos que recogemos en campo. Bueno, todo eso es susceptible de ir a una base de datos. Y es un dato fundamental en una organización, ¿no? Porque al final es lo que nos va a dar ese contexto espacial y que además son modelos inteligentes, ¿no? Para todo este tipo de datos tenemos el rol principal de ArcGIS Enterprise, que es el GIS servidor, conocido por todos, seguro. Aquí, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues la capacidad de publicar múltiples tipos de servicios, ¿no? Nos enseñaba también Fede con la parte de ArcGIS Online, hemos visto algunos servicios, a lo mejor no los ha nombrado específicamente, ¿no? Pero veíamos servicios como, bueno, veíamos feature layers, hemos visto también escenas 3D, también hay capas cacheadas, ¿no? Todo esto lo tiene ArcGIS Online y lo tiene ArcGIS Enterprise. Pero es que además ArcGIS Enterprise tiene más tipos de servicios, ¿no? Aquí vemos algunos, como el servicio de mapa, que en comparación con el Feature Service, la diferencia es que el servicio de mapa se renderiza en servidor y el Feature Service en cliente, para el que no supera la diferencia. Servicios de geoprocesamiento para hacer análisis, servicios de rutas para hacer rutas. Geocoding, que siempre se me olvida. Bueno, múltiples tipos de servicios. Muy bien, Marta, pero aunque este sea el rol más usado y conocido por todos de ArcGIS Enterprise, creo que hay algunas novedades que podríamos comentar y compartir con todos. Si nos las enseñas tú, perfecto. Venga, vamos allá. Venga, vamos. Uy, que pierdo el zapato. Ya. ¿Está bien? Muy bien. Cuéntame. Bueno, aquí estamos viendo el mapa. Muy bien. Pues en este mapa tenemos un servicio de mapa sencillo con un histórico de terremotos desde 1950, que en total tenemos unos 120.000 puntos aproximadamente. De esta manera es casi imposible distinguir ningún patrón de dónde se concentran las mayores cantidades de terremotos. Pero para eso tenemos el Future Binning. Y de esta manera tan sencilla y rápida, como veis, se nos agregan los datos. Pero esto que estás haciendo, ¿lo estás haciendo dinámicamente? Totalmente. Esto es dinámico. Como podemos ver, el Neural Future Binning crea agregaciones de datos al vuelo en servicios de mapa con datos que estén en una base de datos empresarial y de forma dinámica, por lo cual podremos hacer algunos análisis. A ver, cuéntame. Venga. Enséñame algo que puedas hacer. Pues para empezar podemos hacer un sencillo filtro. Mira, y decirle que aplique solo que nos muestre los de más de 2 grados de magnitud. O sea, los que han sido los terremotos más intensos. Exacto. Jo, pues hace el filtro súper rápido. Sí, la verdad es que lo hacemos rápido. ¿Quieres explicar por qué? No, todavía no. Vale, pues
Pues vamos a enseñar Vamos un a ver poco cómo más. se dice. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando cambiamos la escala, se produce la desagregación de estos hexágonos. Se desagregan, ¿eh? Lo conseguirá. Ya ves. Muy bien. Vale, o sea que entonces esto es porque realmente lo que estamos haciendo con esa agregación es una agregación, como decíamos, al vuelo, en el que son los índices de la base de datos los que están trabajando para mostrar los datos de esta manera. Esto es muy potente si lo comparamos también con, por ejemplo, lo que veíamos antes en los hexágonos con ArcGIS Online, que era el resultado de un análisis, y está genial, pero bueno, esto nos da una potencia diferente. Sí, exacto. De hecho, podemos llegar incluso a ver los puntos de origen, que seguirían estando en el mapa. Y también podemos filtrar, mostrar por otros atributos, como por ejemplo, la media de magnitud de estos terremotos. O sea que pintamos por las que son las medias en función del valor medio de cada hexágono. Exacto. Muy bien. Eso ¿Cómo todo. haces esto cómo se activa esto del feature binning? Pues es muy sencillo, desde ArcGIS Pro, configurando los de ArcGIS Pro como queremos que se agreguen estos hexágonos y publicando. Vale. Hablando de publicación, tenemos otra novedad que podríamos ver. Como estamos viendo aquí, ahora podemos publicar una novedad interesante es la publicación masiva de capas en una base de datos que se encuentra en el portal. Y para cada una de estas capas vemos que se va a crear un map service y un future service. Vale, o sea que aquí, por cada una de las capas que había en una base de datos, automáticamente has creado masivamente todas esas capas. Exacto. Ojo, qué bien. Esto también está guay para flujos de trabajo en los cuales, por ejemplo, queremos poner datos de una base de datos disponibles para otros usuarios que normalmente, por ejemplo, no tienen un desktop. Entonces, no pueden acceder directamente a esas capas espaciales a través directamente a la base de datos, pues lo podemos publicar todo de golpe. Vale, la verdad es que agiliza bastante esto. Sí, es una buena novedad. Y bueno, yo también hablando de servicios de mapa y todo esto, no quería dejar sin contar lo de las instancias compartidas, que me parece muy interesante. Y es que con las instancias compartidas, que se aparecieron a partir de la versión 10.7, ahora podemos optimizar muchísimo el consumo de nuestra memoria RAM. Hasta ahora, cuando teníamos un servicio, tenemos un proceso que atiende a ese servicio al menos, ¿no?, cuando hay peticiones. Ahora podemos utilizar un mismo proceso para atender peticiones de diferentes servicios. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce, como vemos en pantalla, en un gran ahorro en consumo de RAM. Y yo creo que esto le gusta a todos, a todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que sí. La verdad que es una gran noticia. ¿Te vienes para acá? Sí, vamos para allá. Bueno, ¿qué seguimos hablando? Creo que vamos a hablar de tiempo real, si te parece bien. Venga, me parece muy bien. Coméntanos. Venga. Otra de esas grandes capacidades que tiene ArcGIS Enterprise es la de procesar información en tiempo real. Podemos... no sé, que me estáis riendo y me da la risa a mí. Vale. ¿Qué he dicho? Da igual. Bueno, ¿qué podemos hacer con GeoEnt Server? Que podemos conectar datos en tiempo real, pues por ejemplo, sensores que tengamos en cualquier sistema, podemos conectar a dispositivos telemáticos, cualquier cosa IoT, y coger esos datos e integrarlos con nuestra información. Pero lo importante no es eso, sino que nosotros, esos datos a los que estamos conectando, esos eventos, podemos hacer un análisis en tiempo real de ellos. Y a partir de él, pues hacer seguimiento, mostrar alertas, etcétera, ¿no?, que es la verdadera potencia de todo esto. Y bueno, a ver, tengo una demo que no es muy realista, si os parece bien, es lo que hay. Vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno. Marta, ¿eso es un cuadro de mando de los Juegos del Hambre? Eso es. Ah, bien. Eso es, cada año, sí, es lo que hay. Ya está. Bueno, aquí, bueno, es que claro, todos sabemos que para hacer esto de los Juegos del Hambre alguien tenía que llevar un GPS para poder seguirlos y visualizarlos en la pantalla, esto es evidente. Entonces, tanto los del Capitolio como los tributos van sensorizados y nos están mandando la ubicación del GPS. Vale, para aclarar, tributos buenos, Capitol malos. Eso es, Capitolio malos y tributos buenos. ¿No has visto la peli? A ver, sí la he visto, era por la gente. Vale. Bueno, por si acaso. Vale, bueno. Pues efectivamente, aquí lo que está haciendo es el cuadro de mando del Capitolio, aquí somos los malos. Y entonces estamos siguiendo a Katniss, que va por ahí, y en función de la ubicación de Katniss, del tributo, que es la buena, y de las armas que ha mandado el Capitolio, se van creando esos arcos con la orientación. Es decir, según la orientación que tengan, se va moviendo ese arco. Y también es más grande o más pequeño en función de si hay objetos por el medio. En este caso, ahora sobre todo árboles. Interesante, la verdad. ¿Y qué podemos hacer con todo esto? ¿Puedes enseñarnos cómo lo has hecho? Sí, hombre, sí.
Pues esto lo hemos hecho con modelos como esto. Esto recuerda un poco a los modelos de Model Builder. Ahí las cajitas verdes son las entradas, en este caso lo del tributo y el Capitolio. Las cajitas azules son las salidas, es decir, lo que estamos viendo en el cuadro de mando. Y todo lo que hay en medio son los análisis que vamos haciendo sobre esos datos. Al final, por cierto, hay uno muy interesante que es cuando salían las alertas esas rojas de que lo ha cazado, es un geofence dinámico, es decir, que en función, cuando entra Katniss dentro del arco, pues salta la alerta para avisar de que tienen que disparar, lo típico. Fantástico. Pero, ¿qué podemos hacer con todos estos datos? Porque entiendo que en proyectos reales también podremos aprovechar estos datos generados a partir de los datos en tiempo real, ¿verdad? Claro, claro. O sea, bueno, y no solamente con datos que vengan de GeoEven. Cuando nosotros estamos acumulando y tenemos datos históricos, datos que podéis, bueno, pues tantos que hay en tantas organizaciones, lo importante no es tener el dato en sí, sino el valor es pues, las conclusiones, las predicciones, lo que podamos sacar a partir de ellos. Claro, porque al final lo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Efectivamente, eso es. Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos analizar todo esto con ArcGIS? Vale, bueno, pues hay formas distintas, pero como estamos hablando de ArcGIS Enterprise, una buena opción es ArcGIS Geoanalytics Server, que lo que nos permite es acelerar nuestros análisis realizando computación distribuida con Spark. Entonces, bueno, pues imaginaos que tenemos un análisis que normalmente, con el proceso normal, tarda 4 horas. Pero es que nosotros queremos tener un resultado cada hora. Bueno, pues entonces ahí GeoAnalytics nos puede ayudar. ¿Y qué tipo de análisis podemos hacer? Bueno, a ver, pues hay muchos que son parecidos a análisis tradicionales que nosotros tenemos, pues, no sé, tipo, por ejemplo, resumen de datos, que, pues, no sé, imaginaos un join, una agregación. Otros para buscar entidades o ubicar o derivar nuevas ubicaciones, que son otros típicos también que son conocidos. Pero luego también hay otros muchos para detectar patrones, como puntos calientes, búsqueda de puntos calientes, regresiones y algunos también para hacer predicción. Y todo esto lleva en Machine Learning. Bueno, y también puedes desarrollar lo que quieras con PySpark, así que si alguien sabe. Muy bien. Muy bien, ¿no? Pasemos al siguiente. ¿Esto bien? ¿Ha quedado claro? A mí me ha quedado bastante claro. Fenomenal. Imágenes, los siguientes imágenes. Esto, si quieres, nos lo cuentas tú. Venga, va, una por otra. Ahora me toca a mí. Otro tipo de dato muy importante son las imágenes. Y para esto tenemos el rol de Image Server. La mayoría lo conocéis porque con él podemos publicar datos raster, grandes colecciones de imágenes y otro tipo de datos. Los servicios de imágenes, además, son dinámicos y podemos transformar imágenes desde su origen sin tener que preprocesar los datos. Además, ofrece un sistema de procesamiento en paralelo que nos va a ayudar a agilizar ese análisis raster en grandes colecciones de imágenes. Esto del procesamiento en paralelo es parecido a lo que acabo de contar con GeoAnalytics, ¿no? Es decir, que aceleramos los análisis. Lo aceleraríamos, eso es. Muy bien. Además, también habilita otras aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo ArcGIS Excalibur, que creo que nos vamos a ver después. Yo creo que nos la va a enseñar Aitor. Sí. Luego hay ArcGIS Si no me Excalibur. equivoco. Perfecto, pues nada. Entonces no lo tocamos. Seguimos, eso. Bueno, y hemos dejado para el final justo lo que yo he enseñado y contado esta mañana. Para todos aquellos que seáis científicos de datos o que desarrolléis con Python, seguramente conozcáis ya Jupyter Notebooks y lo hayáis utilizado, ¿no? Ese entorno de web interactivo en el cual, pues, según vamos escribiendo código, vamos viendo los resultados, ¿no? Y que podemos mezclar código con imágenes, gráficos, bueno, un poco ahí casi parece pues, como hacer papers, pero con el código ahí integrado. Pero esto ya hace tiempo que lo podíamos hacer con la API de Python, ¿verdad? Sí, efectivamente. O sea, nosotros Jupyter Notebook lo utilizábamos con el API de Python. Desde hace unos años, incluso con Pro, se despliega Jupyter Notebook. ¿Cuál es la novedad y la diferencia? Bueno, pues con ArcGIS Enterprise lo que tenemos ahora es ArcGIS Notebook Server, que es un entorno que viene integrado directamente dentro de la plataforma ArcGIS. Creo que lo mejor es que vayamos allí y lo vemos. Venga, vamos para allá. Vamos. Toma el mando. Bueno. Esta mañana hemos hecho el ejemplo con ArcGIS Notebooks de los incendios de Gran Canaria. Aquí, como veis, bueno, esto es un notebook según ya creado y con todos sus análisis hechos. Sí que quería que viéramos, por ejemplo, en primer lugar, que estamos referenciando una serie de librerías. En este caso, aquí estamos referenciando las librerías del API de Python. Más abajo, por ahí, bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, referenciadas algunas librerías externas, como es Pandas, y más abajo por ahí utilizamos también Matplotlib. No soy capaz de decir Matplotlib a la primera, nunca jamás. Pero el caso es, me estás diciendo que podemos utilizar el API de Python, ARPy y librerías de terceros al mismo tiempo. Bueno, ARPy no te lo he dicho todavía, pero sí. ¿Sí? Bueno, es curioso. Efectivamente. O sea, podemos integrar tanto librerías nuestras, librería de API de Python, con librerías de terceros y como algo que no podemos hacer con Jupyter Notebooks, que es también integrar la librería ARPy. ARPy es la librería que utilizamos para hacer análisis en Python desde Pro, por ejemplo, o desde Desktop, ¿no? Es decir, toda la potencia analítica la tenemos también aquí. Porque veáis un poco el entorno y cómo está integrado, aquí tenemos nuestro notebook según empezamos a trabajar con él, que si yo voy a crear
por ejemplo, un nuevo mapa que le vamos a hacer en la zona donde tenemos el Artenara, se llama, vale, donde tenemos el ejemplo del incendio de esta mañana, ¿vale? Y lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos ese mapa centrado en esa zona, ¿no? Según vamos incluyendo ese código, van saliendo los resultados. Está integrado con la plataforma, ¿no? Y entonces esto nos va a hacer que sea mucho más sencillo trabajar con todos los datos y los contenidos que tengamos. Pues, por ejemplo, aquí yo directamente, según le he dado a esta ventana de añadir, me sale un buscador para buscar información en mi organización. Por ejemplo, yo quiero buscar las carreteras de la zona. Hay carreteras, venga, ahí. ¿Vale? Y esto me genera aquí el código que yo puedo añadir a mi mapa, si yo quiero. Esta tarde no doy con una letra, ¿eh? El teclado no ayuda. Bueno, no solamente podemos acceder a ese contenido que tenemos en nuestra organización. Por ejemplo, yo podría cambiar aquí a buscar información en el Living Atlas y una cosa de las que nosotros utilizamos para crear el notebook es información de Landsat. Entonces, si yo le doy a Landsat, también puedo directamente desde aquí cargar esa información. Ay, la he cargado aquí arriba, ¿no? Y me referencia a ese ítem con las imágenes de Landsat. Aquí una cosa importante es el tema de los análisis. Por ejemplo, aquí que hemos vuelto al original, al que teníamos con más información, es que en esa parte de imágenes de Landsat, a ver, ¿dónde lo tengo por aquí? Aquí abajo. Estamos realizando combinaciones de bandas. Para aquí, por ejemplo, para ver la zona del incendio al mismo tiempo y compararla. Por lo tanto, estás accediendo a Image Server, ¿verdad? Efectivamente. O sea, lo que estamos haciendo desde este notebook es acceder a la funcionalidad que hemos contado antes. A eso todos esos análisis que hemos dicho, pues en este caso Image Server, pero también se podría ser Geoanalytics Server o las propias herramientas del GIS servidor. Todo eso lo podemos utilizar desde Notebook Server también. ¿Y esto está solo disponible en ArcGIS Enterprise? Ahora mismo sí, pero dentro de muy poquito va a estar en ArcGIS Online. Interesante. Bueno, yo creo que vamos para allá, que vamos a acabar. Sí. Y aquí, bueno, para concluir o para resumir, simplemente qué es lo que queremos que os quedéis hoy de la parte de ArcGIS Enterprise, ¿no? Que, bueno, es muy importante como rol servidor, nos va a permitir desplegar el WebGIS en nuestra infraestructura, pero aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que nos habilita un montón de capacidades más para acceder a diferentes tipos de datos, para publicar y, sobre todo, para analizar. Muchas gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Nada. The Science of Where.